Vamos a meternos de lleno en un tema que es complejo, pero absolutamente crucial. Los enormes desafíos que se presentan en los juicios por delitos sexuales. Porque el problema va mucho más allá de las leyes. Se trata de cómo reconstruimos una verdad cuando la prueba más importante de todas, el consentimiento, es invisible. Y esta cita, que es la que guía todo este análisis, lo resume a la perfección. El problema no es solo lo que dice el Código Penal o cómo se hace el juicio. El problema es cómo pensamos, cómo investigamos y sobre todo cómo evaluamos la información que tenemos. Es un reto directo a los cimientos de nuestro razonamiento. Bien, pues este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos viendo el dilema central al que se enfrenta el juicio. Después nos meteremos en el lío de reconstruir hechos que nadie vio. Analizaremos el papel de los peritos, que es clave, la trampa mental del sesgo de confirmación y, para terminar, veremos qué camino se propone hacia una justicia, digamos, más científica. Venga, empezamos fuerte. El primer punto es fundamental. Hay que entender que el sistema de justicia se diseñó pensando en un tipo de crimen muy concreto, pero los delitos sexuales de hoy en día plantean una pregunta totalmente distinta, una que hace que todo el edificio se tambalee. A ver, fijaos en este cambio, porque es brutal. En un robo, por ejemplo, la pregunta es bastante directa. ¿Qué pasó? Hay un objeto que falta, una puerta forzada. Pero en muchísimos casos de delitos sexuales, las dos personas pueden estar de acuerdo en que hubo una interacción física. La pregunta, entonces, se transforma en algo muchísimo más complejo. ¿Cómo y por qué pasó? El foco ya no está en un acto que se puede ver, sino en un estado mental interno, el consentimiento. Y eso, claro, lo cambia absolutamente todo. Y esto nos lleva de cabeza a la segunda parte. Si la clave de todo, el consentimiento, es invisible, ¿cómo lo reconstruimos? Pues el sistema depende casi por completo de los testimonios. Y es justo aquí donde la ciencia de la memoria nos da un bofetón de realidad y nos dice, cuidado, mucho cuidado. Esto es algo que hay que entender sí o sí. La memoria no es una cámara de vídeo. No le damos al play y vemos el pasado tal cual fue. No. Cada vez que recordamos algo, lo estamos reconstruyendo, lo volvemos a montar. Y esta idea, que tiene décadas de investigación científica detrás, es demoledora para el sistema judicial, porque significa que un testimonio puede ser 100% sincero y al mismo tiempo no ser exacto. Y esto no es teoría, ¿eh? El trabajo de la psicóloga Elizabeth Loftus es brillante en este sentido. Demostró cómo la información que recibimos después de que pase algo se puede mezclar con el recuerdo original sin que nos demos cuenta. Conversaciones con la familia, lo que se habla en terapia, incluso las preguntas que hace un entrevistador, todo eso puede ir moldeando la historia, hasta que la versión que llega al juicio ya no es la original. Vale, y para intentar poner orden en todo este lío, ¿a quién se recurre? A los peritos, a los expertos. Su papel es vital, no hay duda, pero su intervención también es una espada de doble filo, porque existe un riesgo enorme, que sus propios errores metodológicos acaben siendo la base sobre la que se construye una sentencia. Empecemos por un mito muy extendido, el de la pericia médico-legal. Es un error garrafal pensar que si no hay lesiones físicas no ha habido agresión. La ciencia forense es clarísima en esto. Los hallazgos médicos, en la mayoría de los casos, no son concluyentes. Ni tener una lesión ni no tenerla puede por sí solo confirmar o negar que no hubo consentimiento. Y si nos vamos al campo de la psicología, la cosa se complica todavía más. Se cometen errores metodológicos graves. Por ejemplo, confundir el objetivo de un terapeuta, que es ayudar, con el de un perito, que es evaluar objetivamente. O peor, usar la existencia de un trauma como si fuera la prueba de que el hecho denunciado ocurrió. Cuidado, el sufrimiento puede tener muchas causas. Dar ese salto lógico de hay sufrimiento, por tanto fue por esto, es desde un punto de vista metodológico insostenible. Y todo esto que hemos visto, la memoria, los peritos, se ve agravado por un fantasma que nos persigue a todos, sin excepción. A policías, a expertos, a abogados y sí, también a los jueces. Hablamos del todopoderoso sesgo de confirmación. Es esa tendencia tan humana. En cuanto nos hacemos una idea sobre algo, nuestra mente, de forma automática, empieza a buscar pruebas que la confirmen y a la vez ignora o le quita importancia a todo lo que la contradice. En una investigación penal esto es dinamita pura. Puede provocar que solo se investigue para confirmar la culpabilidad, en lugar de explorar de verdad otras posibilidades. Se crea una especie de visión de túnel de la que es muy difícil salir. Entonces, ante este panorama de memorias que se reconstruyen, pericias con límites y sesgos por todas partes, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? Pues no. El análisis que estamos viendo propone un camino muy claro: aplicar un rigor científico mucho mayor a todo el proceso. Y aquí está el núcleo de la propuesta. Una buena pericia no es la que llega a la conclusión más rotunda, sino la que es metodológicamente más honesta.
¿Qué significa eso? Pues que tiene que evaluar hipótesis alternativas, no solo la de la acusación. Que tiene que decir claramente qué puede afirmar la ciencia y qué no. Que tiene que ser transparente y decir, ojo, mis datos tienen estas limitaciones. Y, lo más importante, que tiene que usar métodos para controlar el propio sesgo del experto. Esta frase lo resume todo. Es el cambio de mentalidad que se necesita. La función del sistema de justicia no es decidir si se cree o no se cree un relato. Su función es evaluar, de forma crítica y rigurosa, todas las hipótesis posibles con las mejores pruebas que se tengan. No se trata de validar una historia, se trata de contrastarla. Este es el pilar del método científico, pero aplicado a la justicia. Y cerramos con esta pregunta, que es la reflexión final que queda en el aire. Que sea difícil probar estos casos no significa que haya que bajar el listón para condenar. Todo lo contrario, significa que hay que subir el nivel del razonamiento de todos los que participan. El reto no es desear tener pruebas más fáciles, sino aprender a pensar y a decidir de una forma mucho más sofisticada, rigurosa y científica con las pruebas complejas que de verdad existen.